Bienvenidos a el itinerario de formación de doctrina social de la Iglesia. Les habla para ustedes el profesor Luis Velázquez en el segundo trayecto que tiene que ver con el origen y la evolución de la doctrina social de la Iglesia, por supuesto a través de la historia. Tengo que decir en primer lugar que la doctrina social de la Iglesia es ese conjunto de normas, de enseñanza que se ha organizado y se ha fundamentado a través de los años. Tiene su punto de partida en el mensaje de Jesús, como punto de partida, como piedra angular. En él podemos hablar, en él se puede decir sobre dos elementos importantes. En primer lugar, Jesús hecho hombre, vino, estuvo con nosotros y a través de las parábolas dio un mensaje muy importante, que hasta el día de hoy se consideran como el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia. Entre ellas están las bienaventuranzas, pero también está un pasaje muy importante que es el buen samaritano. Y nos invitan, o contiene estas parábolas, una enseñanza muy importante, la solidaridad con el hermano. Desde mucho tiempo la Iglesia, y por el mensaje esencial de Cristo, estamos llamados, la Iglesia nos llama a cumplir con el precepto más importante de Jesucristo, que es ámense unos a los otros como yo los he amado. En este particular, pues vemos que el hombre tiene que estar atentos a su próximo o a su prójimo, como se dice, para cumplir en realidad el mensaje y el evangelio de Jesucristo. Pero antes de continuar, quiero estructurar las etapas o los periodos más importantes de la doctrina social de la Iglesia. Pues como les dije, vamos a estructurar esta charla amena de este diplomado sobre el origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia en 5 etapas. La primera etapa, la tradición de la Iglesia desde el surgimiento del Evangelio hasta el siglo XVII. Como les decía anteriormente, pues el punto de partida es el mensaje de Jesucristo, es el Evangelio, es el mensaje de amor también, la promesa del reino de Dios. La segunda etapa, los tiempos del imperio de la razón, constituido por los siglos XVII hasta el XIX. La tercera etapa o periodo es el periodo leonino, desde León XIII hasta Benedicto XV. La cuarta etapa o periodo es el periodo pionano, que abarca tanto a Pío XI como a Pío XII. El periodo, la quinta etapa, el periodo paulino, de Juan XXIII hasta Juan Pablo II. Y por último, el periodo franciscano del Papa Francisco. Desarrollando el contenido de la primera etapa, podemos ver que Jesús se hace hombre. Jesús se hace hombre, es el Hijo de Dios que nació en Belén y es de la cuna de la estirpe de David. Y nació en condiciones extraordinarias. Fue el hijo de una mujer, de la Santísima Virgen María, o Miriam, y que a quien se le apareció el ángel Gabriel, el cual anunció que de su vientre nacería el Hijo de Dios. María estaba desposada con José, un hombre mayor, un hombre justo, y que él protegió al niño de todos los avatares de ese tiempo. Fue su representante aquí en la tierra, San José. Jesús, a través de la vida, a través de su trayectoria, a través del desarrollo de su vida, cumplió con el designio de Dios, que era predicar el Evangelio, la buena nueva. Y el canal para la predicación fueron las parábolas, como les dije anteriormente, la bienaventuranza, entre otras parábolas. Pero hay dos fundamentales que tienen que ver y son muy pertinentes con el desarrollo de este diplomado, es la bienaventuranza y la parábola del buen samaritano. Son dos enseñanzas que nos llevan a nosotros y se consideran punto
de partida y de desarrollo de la doctrina, lo que será la doctrina social a través de la historia. Son las piedras angulares, es el mensaje esencial del cual se tiene razón del llamado a que el hombre atienda al hombre, de que el hombre sea solidario con el hombre, de que el hombre sea respetuoso con el hombre, de que el hombre tenga responsabilidad con el mismo hombre. Son elementos importantes y esenciales de la doctrina social, fundamentado en Jesucristo nuestro Señor. Se dice que la primera doctrina social está en el Sermón de la Montaña, el conocido discurso de Jesucristo durante el primer tiempo de su ministerio, siendo en sí mismo todo un género explicativo que contiene las enseñanzas morales y espirituales, como lo son las célebres bienaventuranzas o requisitos para el ingreso del reino de Dios. La caracterización de la llamada de la nueva ley, la crítica a la profunda falta de justicia, la fe y la hipocresía religiosa de los líderes judíos de su tiempo, y finalmente la enseñanza de la fórmula de la oración más prestigiosa y más conocida en el cristianismo, como es el Padre Nuestro. Todos esos elementos se conjugan para ir formando los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Pues en la primera etapa, el punto de arranque, es el ministerio de Jesucristo, fundamentado en la doctrina de la hermandad y de la fraternidad. Se puede decir entonces que todas estas enseñanzas o parábolas, en las cuales nutren y fundamentan la doctrina social de la Iglesia, están dadas en el Evangelio de San Mateo. Los pescadores de hombres, la curación de la gente, la bienaventuranza, como ya lo dije, la hermandad humana, como ya lo dije, el comportamiento humano, el cristianismo, el legado de Jesucristo, en el cual nosotros tenemos que corresponder a la moral y a la buena costumbre y al cristianismo como tal, el amor hacia los enemigos, la justicia y la limosna, las leyes, los justos y los pecadores. Todo esto aparece en el Evangelio de San Mateo. Luego de esto, conocido estos elementos de los puntos de partida de la doctrina social de la Iglesia, pasamos a la segunda etapa, que es el tiempo del imperio de la razón, constituido por los siglos XVIII y XIX. Bueno, para continuar con la línea histórica, después de Jesucristo, conocemos que ocurrieron muchos hechos importantes, como por ejemplo la persecución de los cristianos, el triunfo de la Iglesia, el evento histórico de Constantino, la expansión de la Iglesia, la llegada de la Edad Media, donde todo ello representó para el cristianismo una etapa de fulgor, de alegría, de reinado, donde el mensaje de Jesucristo estaba presente. Pero como el hombre es hombre, siempre se cometen errores. Y lo peor, que algunos hombres cometieron errores en nombre de Jesucristo. Sin embargo, como la Iglesia es inspirada por el Espíritu Santo, otros hombres supieron encaminar y resarcir tales errores para que en realidad reinara la verdadera misión de la Iglesia, que es evangelizar a todos los pecadores o a todas las personas. La Edad Media representó muchas cosas. Muchos autores dicen que la Edad Media fue de oscurantismo, el cual quien le habla no está de acuerdo con esa posición. La Edad Media fue de gloria y esplendor para el cristianismo. Que se cometieron errores, sí se cometieron, pero la misma Iglesia en ese momento pudo tener en cuenta de redimensionar su mensaje y aceptar al hombre cambiante y al hombre y reconocer en el hombre la libertad, la integridad, y reconocer en él que es creado por Dios y que Jesucristo lo vino a convertir en un ser protagónico de la historia y en un ser merecedor del amor de Jesucristo.
Como lo dije, si analizamos la historia de la Iglesia, podemos ver muchos elementos hermosos y gloriosos del mensaje de Jesucristo hecho realidad. Se cometieron errores que ya la Iglesia ha reconocido y que la Iglesia tiene presente, de que la libertad humana, de que Dios creó al hombre con libertad de conciencia y que hay que respetar esa libertad y esa conciencia. Tenemos que decir entonces que el imperio de la razón llega después de la Edad Media, y podemos nombrar un filósofo muy importante que se llama Renato Descartes, quien dijo cogito ergo sum. Y cuando digo esto no es que pretendo dar una clase de filosofía, sino que pretendo unirme a los discursos históricos sobre el secuestro del sujeto. Y si se secuestró el sujeto por la razón, también se secuestró su conciencia religiosa, donde todo era materialismo, donde todo, a partir de ese momento en el imperio de la razón era más importante que la fe. Eso ocurrió después del siglo XVI y XVII, todos esos siglos, que atentaron y quisieron sacar del camino de la historia el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, como repito, la Iglesia como cuerpo divino de Dios e inspirada por el Espíritu Santo también supo contrarrestar y supo tomar su posición en el proceso del desarrollo de la evangelización del ser humano a través de su doctrina y a través de sus elementos. Tengo que decir algo muy importante con respecto a estos elementos y a estos tiempos. Tengo que decir que en estos momentos históricos del siglo XVI y XVII surgieron movimientos como el racionalismo, como el idealismo, entre otros movimientos que descartaban el aspecto fundamental de la fe. Pero otros filósofos y otros cristianos se encargaron de rescatar el elemento fundamental y primordial de que mediante las enseñanzas del Evangelio, mediante las enseñanzas de los padres de la Iglesia, las enseñanzas de los grandes filósofos cristianos, como se les puede decir, a San Agustín y a Santo Tomás, pudieron darle un realce y la importancia que merece el mensaje del Evangelio, porque todo radica en el mensaje del Evangelio. Si existió la figura de San Agustín y Santo Tomás y también de los padres de la Iglesia, fue porque fueron inspirados por el Espíritu Santo e inspirados por el mensaje de Jesucristo. Pasando a la otra etapa, después del siglo XIX, el siglo XX, que fue un momento muy conflictivo y convulsionado para la Iglesia católica, sobre todo el siglo XIX, donde todas esas ideologías y todos esos elementos tomaron parte o querían desplazar al mensaje del Evangelio. Hubo muchos elementos, por ejemplo, el positivismo. El positivismo quiso radicalizar y negar todo aspecto teológico y metafísico que contiene el mensaje de Jesucristo, sobre todo teológico, el cual ellos consideraban que no era un elemento importante para la realización del hombre. Viene entonces en el siglo XIX, o aparece en la luz de la historia o en el camino de la historia, el Papa León XIII.